Buenas tardes, saludos a nuestra audiencia. Bienvenidos a una sesión más de Una ventana a la ciencia, organizado por Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. En esta ventana a la ciencia lo que pretendemos es acercar la ciencia a la sociedad, a todas las personas que nos escucháis. Y hoy tenemos una sesión interesantísima. Hoy vamos a hablaros de el origen de la cocina, qué comemos y cómo lo comemos, la gastronomía humana desde la prehistoria hasta la actualidad. Lo que pasa es que, dado el perfil de nuestra ponente de hoy, sobre todo nos vamos a centrar mucho en los orígenes, mucho en la prehistoria, porque hay cosas muy interesantes. Ya siempre podríamos hacer una segunda, tercera, cuarta partes de cocinas más actuales. Tenemos con nosotros a Sandra Lozano, que es arqueóloga, investigadora en el Bulli Foundation. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nada, deseosos de escucharte porque seguro que va a ser hoy una sesión increíble, muy dinámica y donde vamos a aprender muchísimo. Porque, sobre todo, una reflexión que la hemos oído muchas veces, ¿no? Dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que comemos, pero también cómo lo comemos, cómo lo cocinamos. Para ir ya al grano, Sandra, tú eres arqueóloga, eres historiadora. Entonces, ¿qué tiene de peculiar hacer una arqueología, hacer una historia de la cocina? Pues mira, tiene de peculiar que cocinar y comer, que son un poco las dos caras de un mismo fenómeno, entroncan con muchísimas cosas. Es una de las actividades que más capas de sentido yo diría que tienen. Porque por un lado todo lo que comemos e ingerimos, ¿no? Forma parte de nosotros y entonces esto atrae la atención de todas las disciplinas relacionadas con el cuerpo, la medicina, la nutrición, los dietistas, etcétera, ¿no? Pero luego, qué comemos y cómo lo comemos dice mucho de nosotros también, porque hemos cargado la comida y cómo la gestionamos de sentidos culturales de todo tipo. Y esto es un caldo de cultivo excelente, como tú bien sabes, para que exploren la sociología, la antropología, la arqueología, incluso el arte, ¿no? Y luego, por otro lado, está también la dimensión técnica de esta actividad, que es, bueno, cómo se cocina, incluso cómo se come, y esto entronca también con los procesos económicos, ¿no? De cómo llega hasta el plato lo que comemos. Es decir, es como una especie de actividad nuclear que entronca con todo. Y en mi caso, yo creo que mi trayectoria misma es bastante elocuente respecto a esto, porque yo inicié mi investigación analizando cocinas de la Edad del Bronce en Creta. Y de aquellos análisis yo extraía conclusiones referidas al sistema sexogénero de la sociedad de la isla en el tercer milenio, ¿no? Y ahora, sin embargo, sigo analizando cocina, pero ahora desde un punto de vista mucho más técnico y más relacionado con la profesión, con el oficio y el proceso técnico mismo de cocinar. Así que esto, es amplísima el abanico de opciones. Vamos a profundizar precisamente en ese aspecto que nos estás explicando tú ahora. Tienes la gran suerte de trabajar desde hace muchos años, creo que son ya 6 años, que tienes la suerte de trabajar con uno de los mejores equipos de investigación gastronómica y de realización gastronómica más importantes del mundo, que es el Bulli Foundation, ¿no? Liderado por Ferran Adrià. Claro, muchas veces hemos oído a Ferran Adrià hablando de que, por ejemplo, un tomate en su origen era un tomate tóxico, el tomate silvestre sería tóxico y ha tenido que pasar por muchos procesos, en este caso de domesticación, ¿no? De hibridación, etcétera, para que nosotros hoy lo podamos comer. Entonces, ¿qué aporta acercarse a los orígenes de la cocina desde la perspectiva de la cocina profesional? O dicho de otra manera, ¿qué utilidad tiene para los y las chefs con estrellas Michelin, ¿no? Por ejemplo, el conocer los orígenes de la cocina? Claro, pues mira, esto en realidad son también dos vertientes de la misma pregunta, porque para mí como arqueóloga el hecho de acercarme a la cocina un poco con las gafas de la cocina profesional contemporánea, pues me ha hecho ver nuevas cuestiones y cosas que pasan desapercibidas en arqueología, ¿no? Como tendremos ocasión de detallar seguro en esta media hora. Pero luego yo creo que para los chefs y las chefs contemporáneas que quieran acercarse a esto, es interesante por distintos motivos. En primer lugar,
por el simple hecho de tener un mayor control sobre su disciplina, ¿no? O sea, por la gente que se dedica a la cocina al más alto nivel, ¿no? Y que se forma para ello en grados y en másteres, claro, ha de tener un control de su disciplina desde todos los ángulos. Y la historia no es algo prescindible. Sobre todo porque la historia te da esto que llamamos siempre el análisis del largo plazo. Es la única disciplina que tiene acceso a procesos que han sido muy largos en el tiempo y esto ejercita mucho el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que para cualquier disciplina, pero sobre todo para la cocina, sigue siendo importante. Y es curioso porque creo que seguimos sin entender la cocina como una disciplina con mucha envergadura, porque no se nos ocurriría a lo mejor decirle a una arquitecta por qué en tus estudios has dedicado, no sé, 3 asignaturas a estudiar historia del arte, ¿no? ¿Para qué te sirve a ti conocer el dórico, el jónico y el corintio para hacer edificios hoy en día? Esa pregunta sería un poco extraña, ¿no? Pues claro, porque necesitas contexto para dominar tu campo y la historia lo da. Y luego, respecto a los orígenes, porque tiene algo de magia pensar que muchos de los gestos que todavía hoy hacemos en la cocina, como exprimir un cítrico, como majar unas hierbas o amasar pan, entronca con la prehistoria. Ha cambiado la herramienta o el producto, pero es el mismo gesto, ¿no? Y, hombre, ¿cómo perderse esta magia? Bueno, Sandra, tú y yo que nos conocemos ya otras veces, ya empiezas a meternos en situación, ¿eh? Cuando explicas las cosas, uno se mete ahora mismo dentro de los fogones prehistóricos. Bueno, todavía no vamos a entrar con los fogones porque esto va a ser la pregunta que atañerá al fuego, pero vayamos por partes. Vamos a empezar Vale. la casa por los cimientos y no por el tejado. ¿Qué es cocinar? ¿Y cuál es el acto fundacional de la cocina? Porque, claro, estamos hablando de el origen de la cocina y bueno, la gente se estará preguntando ¿dónde está el origen de la cocina, no? O qué es, Claro, perdón, o qué es el cocinar. El origen sí que lo ya. hablaremos a continuación porque hablaremos de cazadores-recolectores. Ahora Francisco Navarro Campos a las 7:03 ya nos habla de ello, ¿no? Pero vamos a hablar de cazadores-recolectores, pero lo primero es plantearnos qué es el hecho de cocinar. Claro, pues esta pregunta casi fue la pregunta que dio lugar al Bulli Foundation, a la fundación que funda el equipo del Bulli, porque, bueno, hay una respuesta sencilla, pero que tiene muchas imbricaciones y muchos grises y, bueno, es una pregunta muy, muy amplia, que de hecho en la fundación hemos publicado un libro al respecto de 500 páginas, o sea, imaginad, esto da para mucho, pero para lo que aquí nos atañe, ¿no? Y para poder avanzar en la conversación, cocinar es la ecuación que contiene un producto, herramienta, una técnica o varias y el resultado que solemos llamarle elaboración. Es decir, es un proceso que consiste en transformar una materia prima, ¿no? Un ingrediente, podemos llamar, transformarlo con el uso de una herramienta y aplicando alguna técnica en una cosa distinta, que es lo que vas a ingerir, ¿no? Entonces, esta es la ecuación básica que luego se puede complicar enormemente, pero esta es la ecuación de la que se parte. Es decir, y muy importante, es un proceso que se inicia con una intención, la intención de transformar aquello que o te da la naturaleza o tú cultivas, lo quieres transformar. Es decir, que es un proceso iniciado por una intención y que tiene estos elementos, ¿no? En la ecuación. Te decía hace un momento que Francisco Navarro Campos, porque os recuerdo que podéis hacer todas las preguntas que queráis desde ya, es decir, tenéis prioridad en el tema de las preguntas. En la medida del posible las iremos introduciendo en el discurso, pero, por ejemplo, Francisco Navarro Campos a las 7:03 nos pregunta, ¿es cierto que los recolectores cazadores se alimentaban mejor que los neolíticos porque su alimentación era más variada? Y te pregunto esto antes de entrar en el tema del fuego, pues claro, tenemos el tema del fuego mitificado, pero claro, hay muchas técnicas también para comer. Por ejemplo, cuando yo estoy con los gorilas o los chimpancés, en su hábitat natural no se comen por ejemplo, un brote de apio salvaje de cualquier manera. Lo seleccionan, lo abren, pues, incluso a veces maceran algún producto o se lo comen fermentado, como los elefantes cuando comen frutos de la marula fermentada y se emborrachan, ¿no? Es decir, que de alguna manera esos serían los pasos previos a la cocina, pues el utilizar lo que nos da la naturaleza, pero irla transformando con nuestras manos sin necesidad de fuego, ni de cocciones, ni nada por el estilo. ¿Y cómo era esa dieta? ¿Era una dieta equilibrada? ¿Era una dieta saludable? Como nos pregunta aquí nuestro oyente.
Sí, bueno, primero aclarar, y esto para mí es uno de los datos más interesantes, fruto de esta colaboración de historiadora y cocineros, ¿no? Ujú. Que todo el mundo olvida en la prehistoria que existió una cocina sin fuego. Para cocinar no es necesario el fuego y esto se olvida constantemente. Es decir, cuando te preparas un gazpacho, estás cocinando, igual que cuando te preparas una macedonia o igual que cuando un cocinero japonés prepara un sashimi y no está utilizando el fuego en este caso, ¿no? Hay toda una cantidad, un número de técnicas enorme que no necesitan el calor. Y precisamente la cocina empieza así, siendo una cocina cruda, es la cocina que protagonizan los primeros homínidos hasta la llegada del fuego. Son casi 2 millones de años que tendemos a olvidar, pero que, por ejemplo, es el origen de la técnica fundacional de la cocina, que es cortar, ¿no? La primera herramienta que se crea es para cortar y cortar viene de este periodo. Y respecto a esto que dices de la dieta y la diferencia entre la dieta del neolítico y del paleolítico, sí que hay algo de verdad en que los últimos cazadores recolectores, ¿no? Del último periodo del paleolítico tienen una dieta muy, muy variada, muy, muy variada, que sin embargo cuando la economía pasa a ser productora, esa variedad decae y de hecho de ahí que las primeras poblaciones neolíticas tengan muchos problemas de salud. Lo que pasa es que esto es solamente en este momento de transición. Bueno, a ver, igual hablando de prehistoria hablamos de miles de años, pero el nivel o la salud en la dieta se va a recuperar a finales del neolítico y ya con la llegada del bronce. Pero sí que es verdad que hay un primer momento en que se pierden minerales, se pierden y se ve en el registro arqueológico las patologías que tienen las primeras poblaciones productoras. Sí, sí, acaso hablaremos ya de este tema un poco más adelante cuando toquemos el neolítico, porque efectivamente las cosas cambiaron bastante, pero si nos pasamos al tema del fuego, el fuego lo cambia muchas cosas, entre otras cosas porque transformamos alimentos. Entonces, la transformación de la carne y los vegetales, es decir, estas barbacoas prehistóricas, podríamos decirlo que hasta qué punto cambian, por ejemplo, la calidad de los nutrientes, si perdemos vitaminas, etcétera. Y simplemente te quería hacer una reflexión al respecto. Muchas veces se habla del control, de la invención del fuego, pero nosotros hemos visto que en las sabanas, cuando hay los fuegos naturales, por ejemplo, hay primates, entre ellos los chimpancés de sabana, que van detrás del fuego y se van comiendo todos aquellos pequeños animales que quedan, pues en este caso, que quedan carbonizados por el fuego, desde pequeños mamíferos, reptiles, insectos, etcétera. Es decir, que ahí estarían ya aplicando el fuego no de una manera controlada ni de una manera, podríamos decir, intencional, pero sí que sería una manera accidental de utilización del fuego. Entonces, este fuego, ¿cómo lo cambia todo en el tema de la evolución de la cocina? El pasar Bueno, del crudo al... uh-huh. Sí, sí, Bueno, es que perdona. esto que describes de los animales, de los primates que van después del fuego a ver lo que queda, es la única hipótesis que tenemos disponible para saber cómo es posible que los primeros homínidos se les ocurriera poner algo al fuego. Y es porque probablemente, pues esto, un fuego fortuito dejó una carne medio asada, la probaron y les gustó, o una carne medio hervida en un agua termal, algo así, ¿no? También les debió resultar más digestiva, más agradable al paladar y de ahí a reproducirlo, hombre, llevó un tiempo, pero esa debió ser la chispa, sin duda, los fuegos fortuitos, esto no cabe ninguna duda. Y respecto al, claro, el fuego en la cocina, el fuego en la historia de la humanidad cambia muchísimas cosas y en la cocina también. Es la puerta a técnicas nuevas que van a dominar el mundo de la cocina desde entonces hasta nuestros días, como son asar y hervir, ¿no? Que son las dos grandes técnicas del paleolítico con fuego, como lo llamamos. ¿Y Y lo, sí. cómo se hirvió, por ejemplo, en el Paleolítico? Que es una cosa que seguramente mucha gente quiere saber. Sí, es verdad que mucha gente habla de asar, ¿no? O es lo más evidente con un fuego, pero hay muchísimas evidencias que nos hablan de la interesantísima técnica de hervir en el Paleolítico sin recipientes de cerámica ni de metal, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, esto es posible gracias a la técnica de las piedras incandescentes. En un hueco hecho en un tronco o incluso hay huecos en el suelo revestidos con arcilla, tú puedes poner agua, los productos que quieras servir y a un lado tener estos hogares con piedras que están al rojo vivo y si la proporción de agua y piedras que vas echando es la correcta, la ebullición se consigue casi al instante, ¿no? Y mantenerla también es relativamente fácil. Y de esto, esta práctica, claro, que obviamente no la hemos visto en el Paleolítico, hay muchas evidencias en el registro arqueológico. Primero las piedras, ¿no? Que quedan en el registro y que tienen una manera muy particular de romperse, de resquebrajarse.
y como han estado sometidas a altas temperaturas, además tienen una textura y una forma peculiar que quienes las analizan saben decir incluso cuánto tiempo estuvieron sumergidas en el líquido. Y luego también seguramente sabes que los huesos que han sido hervidos, los huesos de animales, que es lo que más nos queda en el registro, también al ser hervidos su perfil químico cambia y también su textura y su manera de resquebrajarse. O sea que hervían y hervían mucho. Los primeros caldos son paleolíticos. Claro que sí, y buenos que están. Pedro Jordana Junoy a las 7:12 nos pregunta, bueno, nos dice, qué interesante. A mí me gustaría saber qué incidencia tiene el arte en la cocina, de la comida primitiva de supervivencia a la alta cocina de hoy en día hay un recorrido muy amplio. Quizás el arte tiene que ver con ello. ¿Cuándo se entiende la cocina como algo que va más allá de la alimentación? Menuda pregunta, ¿eh? Una pregunta, sí, pero bueno, la verdad es que también es uno de los ejes de nuestro trabajo. Pues mira, es la dimensión más hedonista de la cocina, o sea, más elevada en el sentido de que se despega un poco más de la parte nutritiva para alcanzar, bueno, otros objetivos o centrarse en esto del placer, el hedonismo y la calidad, aparece con las civilizaciones antiguas. Es decir, en el periodo en que los estados antiguos generan esta desigualdad social que va a dar lugar a unas élites y estas élites van a decidir a través de su cocina distinguirse del resto. Y esta cocina va a ser, pues va a tener estas características que acabo de nombrar, ¿no? De calidad, de exotismo, de lujo, a veces de complicación, a veces de abundancia. Y esta es la cocina que veremos a partir de, pues esto, a partir de las sociedades del Próximo Oriente en Occidente y lo que se llaman los estados antiguos. Deciros que a las 7:13 Juan Martín Mora nos dice, pero la incorporación de proteína animal fue lo que hizo desarrollar el cerebro. Esto deciros que si miráis nuestra sesión anterior con Alejandro Pérez Pérez, donde hablamos de la evolución del cerebro, ahí precisamente tratamos este punto de si realmente la carne ayuda al desarrollo del cerebro. No, ahora no vamos a entrar porque nos llevaría toda la sesión. Pero sí que es cierto que vamos a pasar al neolítico. Resulta que nosotros somos cazadores-recolectores durante 7 millones de años, desde aquellos primeros horrorín de hace 6-7 millones de años hasta hace poco más de 10.000 años, nos mantuvimos en una economía predadora de cazadores-recolectores y de repente empezamos bueno, de repente no, poco a poco, pero debido a una serie de factores externos, empezamos... quizás no voluntariamente, pero empezamos a producir alimentos vegetales, animales, pues para poder sobrevivir. Claro, esto comportó muchos cambios. Aparecen nuevos productos en nuestra dieta. Por ejemplo, un cazador-recolector, la leche la toca pues cuando es la materna, pero después ya nada. Entonces, ¿qué ocurre con el neolítico? ¿Qué productos nuevos nos aparecen y que forman parte de nuestra dieta actual? Claro está. Claro, pues desde el punto de vista técnico, lo que pasa en el neolítico es que aparecen lo que llamamos los productos artificiales, es decir, los productos cultivados o cultivados por el ser humano, en el caso de los vegetales, y criados en el caso de los animales. Van a ser la base de la dieta por primera vez. No van a dejar de consumirse los alimentos silvestres o salvajes, pero van a pasar a un segundo plano, a una parte un poco más marginal de la dieta. Entonces, este es el primer gran cambio. El segundo gran cambio es la necesidad de acumular y de conservar, que va a incentivar toda una creación de técnicas de conservación muy interesantes para crear lo que llamamos elaboraciones intermedias que después se utilizarán en las elaboraciones finales. Y una cosa muy interesante del neolítico es que la cerámica tarda 3.000 años en aparecer. El primer neolítico que tenemos en este entorno de Occidente es el neolítico próximo oriental, es nuestra referencia. Y ahí la cerámica aparece en torno al 7.000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, igual que con el fuego, la cerámica es un poco el otro marcador que nos marca los dos periodos del neolítico. Y antes de la aparición de la cerámica, la cocina del neolítico es una cocina en donde vemos que predomina la molienda. En todos los poblados, en todas las casas, hay equipos muy, muy importantes en número y en tamaño de morteros y de molinos, ¿no? Entonces, debían hacer harina, bulgur y cuscús, pues prácticamente todo el día. Y bueno, si quieres... Sandra, te estamos perdiendo la conexión. Ahora, te hemos recuperado. Sí, perfecto, muy bien.
Debe haber sido y ibas a continuar, ¿no? Pienso. Sí, iba a hablar de la cerámica, Sí, sí. sí, que como os decía es un punto de inflexión muy importante porque inaugura toda esta dimensión de la cocina de servir, de trasladar, de emplatar esto que antes en el Paleolítico es posible que una pequeña parte de esta dimensión de la cocina existiera, pero con vajillas orgánicas que no vemos. Cuando aparece la cerámica, pues esta dimensión se hace absolutamente omnipresente, ¿no? Y como dato curioso de la cerámica en el Neolítico es que en las últimas investigaciones de las primeras cerámicas proximo-orientales en el norte de Siria, destacan que las primeras no son cerámicas toscas y frágiles, sino decoradas, de paredes finas, como hechas con mucho cuidado, bonitas. Es decir, todo el mundo habría pensado que las primeras cerámicas son toscas y, bueno, funcionales, y resulta que las primeras cerámicas son más bien vistosas, bonitas y como para quedar bien, ¿no? Y esto hace ver que probablemente la cerámica no surge por una cuestión funcional, sino por la necesidad de crear rituales vistosos, ¿no? Y de exhibición. Y esto fue una sorpresa interesante cuando lo estudiamos. Una pregunta que es obligada. Yo me dedico, ya sabes, como tú, a la evolución humana, tú de periodos un poco más recientes, yo en los más antiguos, de los primeros homínidos. Y una cosa que siempre nos habíamos encontrado, sea en el Paleolítico, en el Neolítico, la Edad del Bronce, donde sea, es de que si vemos una lámina donde se representa a un grupo de homínidos, pues, y de homínidas, pues allí haciendo sus labores, ¿no? Sus actividades, siempre vemos, por ejemplo, a los hombres que están contando cabras o que están puliendo sus instrumentos de piedra o que están fabricando flechas, y mientras vemos a las mujeres que están cosiendo o están cocinando. Realmente, ¿qué nos puede decir una arqueóloga como tú, que además, como ahora muy bien nos está destacando Pilar Martínez Cordero a través de una de sus preguntas que ahora sacaremos a colación, pero de hecho tú, una arqueóloga que te dedicas al tema también de género, ¿cómo ves esta visión de que era la mujer la que cocinaba cuando en un mundo actual tu propio jefe, ¿no? Ferran Adrià, es un hombre, es un cocinero, ¿no? Realmente en el mundo de la cocina vemos ahora, pues, en el mundo muy mediático, la presencia de muchos hombres. La cocina no es cosa de mujeres, es cosa de hombres y de mujeres, pero ¿por qué esta visión que hemos dado a la prehistoria sesgada de una mujer cocinando mientras que el hombre está fabricando instrumentos y cosas por el estilo? Ya, esta pregunta también daría como para otras 3 charlas de media hora. Lo sé, lo sé. Pero es verdad que, bueno, desde el punto de vista de la arqueología, como tú bien sabes, el registro arqueológico del Paleolítico no nos da para responder a la pregunta de quién hacía qué. Es decir, es difícil atribuir objetos concretos a individuos concretos y, por lo tanto, eso es así. Este es un poco el límite. ¿Qué es lo que podemos hacer para responder a esta cuestión de quiénes cocinaban en la prehistoria? Pues podemos acudir a los paralelismos etnográficos y a lo que sabemos de las sociedades de cazadores-recolectores y también de las sociedades campesinas de palo cavador, ¿no? Estas sociedades campesinas con una tecnología más sencilla. Y en ellas es verdad que una de las primeras cosas que sucede es la división sexual del trabajo. Esto es cierto. Y lo que pasa es que el contenido de esta división sexual del trabajo varía de unas a otras, no es tan fácil generalizar. Pero sí que hay también una pequeña coincidencia o verdad, si podemos llamarla así, y es que las mujeres amamantan a sus crías. El hecho de que las mujeres amamanten a sus crías significa que en ese periodo breve de la vida de las mujeres en que tienen que amamantar a una criatura de menos de un año, las tareas a las que tiene acceso después pues son las tareas con menos riesgo. Esto es lógico, para no poner en riesgo la vida del bebé ni la suya propia, ¿no? Entonces, es verdad que en esa situación cocinar la comida cotidiana para la prole pues sería una de esas actividades sin mucho riesgo que se podrían hacer. Pero claro, ni todas las mujeres son madres, ni se es madre toda la vida en el sentido de criar a criaturas pequeñas. Entonces, que la cocina sea cosa de mujeres en tiempos tan remotos, yo creo que es una locura decirlo. En momentos puntuales sí, también dependería del sistema sexo-género de cada sociedad. Pero este estereotipo que será verdad en posteriores periodos históricos, llevarlo a la prehistoria hay que cogerlo un poco con pinzas y hay que tener un poco de cuidado, sí.
Totalmente de acuerdo. De hecho, durante nuestras experiencias y convivencia con grupos de cazadores-recolectores en África y otros continentes, vemos perfectamente que es una tarea que se reparten los dos sexos. Es decir, que cuando alguien caza algo, pues lo mismo lo cocinan en el mismo punto y lo pueden hacer Exacto. perfectamente los hombres. Muchísimas Exacto. gracias. Mira, como se nos estamos acercando ya un poco a la hora, vamos a pasar a me olvido un poco de mis preguntas porque aquí si no, no ¿Vale? acabaríamos. Lo Okay. siento, pero sí que, mira, hay una pregunta muy interesante de Pilar Martínez Cordero a las 7:17 que dice, un artículo tuyo, las causas de la subyugación femenina, lecciones del feminismo marxista. Y te quería preguntar, ¿no es una subyugación la imposición de un modelo de mujer internacional que en general subyuga a las mujeres imponiéndoles dietas no siempre inocuas? También una pregunta que estaría relacionada con el tema un poco del feminismo y con el tema de la dieta. El tema de esto de la imposición de dietas y cosas por el estilo. No sé si quieres que te la vuelva a leer la pregunta No, estoy o... leyéndola. Mira, ahora Sí, acabo de encontrarla. muy Sí, bien. no. Sí, la pregunta es si no es una subyugación esta imposición de un modelo corporal, por supuesto, Mm. pero bueno, es que una de las herramientas por excelencia del patriarcado es el control del cuerpo de las mujeres y ahí estará siempre la lucha, siempre se nos exigirá un determinado cuerpo para tenernos controladas, así que sí, sí, estoy de acuerdo, es una subyugación. Sí. Muy bien. Mira, y una cosa importantísima, como hemos dicho que hemos pasado del paleolítico al neolítico y hemos dicho que han cambiado pues muchos productos, se introduce la leche, esto quiere decir que los lácticos comportan desde los quesos al tema de las mantequillas, de muchos productos, los yogures, pero además nos aparecen los cereales y tal. Y realmente podemos tener un concepto de que comer todo esto es muy sano, etcétera, pero tú muy bien decías antes que realmente ha habido periodos en que este tipo de dieta ha comportado también ciertos problemas. Es decir, como decías, los cazadores-recolectores en algunos momentos tienen unas dietas muy equilibradas y, en cambio, con la llegada del neolítico tenemos unas dietas que, desde lo que es el desgaste de los molares, debido a dietas muy abrasivas, a veces a dietas muy pobres en nutrientes, vemos casos de desnutrición y vemos también la aparición de ciertas enfermedades que hoy son muy comunes, ¿no? Diabetes, colesterol, es decir, a nivel de salud, ¿qué comportó este cambio de dieta, de una dieta de productos silvestres a productos domesticados? Claro, pues en un primer momento problemas de salud, como los que dices, por la falta de nutrientes, por la monotonía en la dieta. Y no solo eso, también el modo de vida sedentario implicó pues, que como se vivía en poblados por primera vez con una acumulación de gente, pues la gente era bastante más vulnerable a epidemias. Mira qué tema tan actual, por un lado. Y por otro lado, el trabajo en el campo también es bastante más duro que el trabajo de cazadores-recolectores. O sea, un cazador-recolector, ¿cuántas horas necesita para conseguir comida? No muchas, pero el trabajo en el campo es extenuante físicamente. Entonces también se ven patologías en el registro arqueológico de problemas de espalda, problemas en las extremidades. Moler, la molienda que decíamos al inicio, es extenuante también, es muy cansado y lleva muchísimo tiempo. Entonces también empeoró este tipo de lesiones. Pero como digo, yo creo que esto después mejoró y la salud de las personas mejoró, el nivel de vida, perdón, la esperanza de vida se recupera. Si al principio del Neolítico, según los últimos datos, la esperanza media eran 20 años, ya en la edad del bronce se recupera a 30 o 30 y pocos, ¿no? Entonces, esto se recupera de alguna manera. Entonces, no sé hasta qué punto estas enfermedades que mencionas de diabetes o de obesidad en la actualidad entroncan con este neolítico, ¿no? Quizás eso sea un poco difícil de seguir. Pues muchas gracias. Y una cosa así a nivel de curiosidad. Dado que en el Bully Foundation trabajáis mucho, pues ahora dices que tenéis este nuevo libro con muchísimas páginas y seguramente debéis trabajar mucho pues con las recetas. Y bien, cuando pasamos ya de la etapa prehistórica, que es aquello que por definición se ha dicho que es la etapa de la historia sin escritura, pasamos a la etapa de nuestra historia con escritura, que es ya pues estamos entre la protohistoria y la historia. ¿Cuándo podríamos hablar de las primeras recetas? Es decir, ¿tienes constancia así pues a nivel arqueológico de las primeras recetas? Sí, sí, las primeras recetas escritas que nos han llegado proceden de Babilonia. Proceden de Babilonia,
como del 1450 antes de Cristo, más o menos. Pero no son las recetas del abuelo o de la abuela, son las recetas de la élite, son las recetas de los banquetes reservados a la gente con poder. Y aunque parecen muy toscas, porque obviamente son las primeras, ya se ve estas ganas de sofisticar, de incluir más especias, más cosas exóticas, más variedad, de complicar la elaboración, los rellenos y son realmente interesantes ya desde el inicio. Lo que pasa es que con los textos, bueno, yo que soy más arqueóloga que historiadora, nos pasa que ya, por ejemplo, yéndonos a Roma, que ya hay un recetario propiamente dicho, ¿no? Que se entiende como tal, con más de 400 recetas, el problema de los textos es que, como pasa al registro arqueológico, tienen una biografía larguísima, ¿no? Y parece que cuando lees una receta parece que estás leyendo lo que comió, pues no sé, Plinio el Viejo antes de morir y no, hay que hacer una crítica del texto muy amplia y no es tan fácil acceder a cómo eran aquellas recetas exactamente, ¿no? Hay un trabajo muy, muy arduo que hacer con ellas. Nos quedan unos pocos minutos y hay una pregunta de Chus López que nos conecta un poco mucho con el presente, ¿no? Dice, hola, ¿qué piensas sobre las raciones? ¿Comemos demasiado? En vez de 2 platos, ¿no sería mejor un plato único y variado? Ostras, mira, no, a mí me gusta mucho comer y me encanta esta costumbre de los 2 platos, pero esto es una cosa personal mía, o sea, en temas de nutrición no, no podría responderte. Además, me frustra mucho que el concepto ración se esté perdiendo en los bares, por ejemplo, ¿no? Y que sea complicado encontrarlas. Bueno, veo que tú también eres como yo, que si hay la opción de escoger entre media ración y una ración, escoges la ración, ¿no? Pues ya somos Correcto. 2 y si pueden ser 2 platos, también mejor. Por Siempre. supuesto, hay que comer con mesura y Sí, no tirar nunca la comida, eso por supuesto. Y sí. una cosa que sí que es muy importante, que lo hablábamos con el equipo de Cosmo Caixa estos días mientras preparábamos la charla de hoy, y es el hecho de que el otro día comentándolo con Sonia del equipo de Cosmo Caixa me decía... Jordi, ¿le puedes preguntar a Sandra sobre estas modas que hay, por ejemplo, de la introducción, por ejemplo, de repente de nuevos productos? Nosotros hemos llevado una dieta ahora basada en el trigo, ¿no? Basada pues en los productos lácticos, basada en el arroz. Por supuesto, eran productos que muchas veces llegaron de fuera, como las patatas, los tomates que hablábamos antes, pero llevan unos cuantos siglos ya con nosotros, incluso algunos unos milenios. Y de repente ahora pues se pone de moda, pues por ejemplo, el cocinar con la quinoa, ¿no? Y muchas veces esta quinoa lo mismo se puede producir en lugares más cercanos, pero muchas veces obligamos a que las produzcan en lugares externos, ¿no? Y esto hace que se puedan cambiar pues el tipo de cultivo o las orientaciones económicas de muchos de estos países de fuera. ¿Tú cómo ves esto de realmente es necesario el tener que cambiar hacia una nueva orientación de la comida cuando la nuestra, podríamos decir, estaba funcionando bien? ¿Es un tema nutricional o es un tema más de modas? ¿Cómo lo veríais vosotros desde el Bully Foundation en este sentido? Bueno, es un tema complejo porque, mira, justo el ejemplo que has mencionado de efectivamente tenemos productos que consumimos desde hace siglos que vienen de muy lejos, como el tomate o la patata, pero fíjate que aquel proceso, o sea, este resultado de comer patata y tomate fue fruto de un proceso también violento y con consecuencias desiguales para unos y para otros, ¿no? Entonces, esto de la quinoa, pues es un poco la versión de capitalismo tardío de esto, ¿no? Es el mercado necesita nuevos productos y el marketing hace que los consumamos sin tener en cuenta pues que no son lo mejor, pero afortunadamente no son lo mejor en términos de sostenibilidad, ¿no? Pero afortunadamente ahora sí que se tienen más en cuenta estos criterios de priorizar lo local y esperemos que tenga más éxito, sí, y que nuestra alimentación vaya por ahí, por lo local, en prioridad. Muy bien. Y así, ¿alguna cosa con la que te gustaría despedirte de esta charla? ¿Alguna aportación que quieras hacernos tú en especial? Te lo dejamos ahora a ti, a tu medida, estos 2 minutos así siguientes, que tú nos puedas dar como si hiciésemos un epílogo de esta charla, algo que no hayamos podido hablar y que a ti te gustaría mucho. No, la verdad es que hemos tratado la mayoría de los temas y bueno, quizás resumir que
Pues esto, que cocinar es probablemente una de las actividades más antiguas que nos acompaña no solo a nuestra especie, sino a nuestras abuelas evolutivas y que encierra muchísima información de lo que somos, de cómo somos y que de ahí deriva su interés, ¿no? Y que agradezco mucho esta charla y que hablemos de ello, ¿no? Que hablemos de la cocina de la prehistoria. Mira, me hacen una pregunta directa. ¿Algún libro tuyo que nos quieras recomendar o en el que hayas participado recientemente? Yo creo que hay uno muy importante que sí que nos Sí, podrías recomendar. mira, lo tengo aquí. ¿Lo Pues puedo sacar? sí, claro que sí, por favor. Paleolítico y neolítico, los orígenes de la cocina, es bueno, el fruto de mi trabajo y de más compañeros de la fundación y lo hemos publicado recientemente y es aquí donde tenemos todo el trabajo hecho sobre estas cosas que hemos comentado aquí bueno, y es aquí donde se ve todo este discurso de la cocina dividida en 4 periodos, con cerámica, sin cerámica, sin fuego, con fuego, que creo que es una aportación estupenda de este trabajo. Pues muchísimas gracias, Sandra Lozano. Un placer escucharte, como siempre. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por sus preguntas y sus comentarios y por estar ahí. Y muchas gracias al equipo de Cosmo Caixa y de la Asociación Catalana de Comunicación Científica por hacer posible esta ventana a la ciencia. Deciros precisamente que el próximo lunes, 25 de mayo, tendremos una nueva sesión con el título de Ciencia Ciudadana, cómo hacer que la gente participe de forma activa en la ciencia. Contaremos con la doctora Rosa Arias y el moderador será Raúl Torán. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y Sandra, hasta la próxima. Cuidaros mucho y suerte en el Bulli Foundation. Cuidaros mucho. Muy bien. Gracias, Jordi. Hasta luego. Gracias.